Hemos llegado al final de la lección número 13, pero no se preocupe que todavía nos tomará una semana más terminar de estudiar la carta a los Efesios. Es una lección de 14 lecciones, es un folleto, quiero decir, de 14 lecciones. Y este día viernes vamos a hacer una breve reflexión de lo que ha sido esta semana en la que hemos estudiado los diferentes elementos de la armadura del cristiano, pero también en el que hemos aprendido la necesidad que tenemos de tener un espíritu de oración. Así que vamos a pedirle al Señor su dirección para la reflexión de este día. Querido Padre, gracias te damos por todo lo que hemos estudiado en esta carta que tú dejaste para que tu pueblo, especialmente tu pueblo que está viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús, estemos apercibidos para la batalla que se está luchando y que se va a arreciar a medida que nos acercamos al momento más glorioso de la historia de la humanidad, que es la segunda venida de Jesús. Queremos pedirte ayuda para el estudio de hoy, la reflexión de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, en el tema de hoy, o para reflexionar para el tema de hoy, me gustaría leer el versículo que no leímos en esta semana, pero que está justamente en el verso 20, al final de ese llamado a la oración, que Pablo dice que él quiere predicar el misterio del Evangelio, por el cual, dice el verso 20, soy embajador en cadenas, para que pueda hablar con valentía como debo hablar, porque era parte del pedido que él hacía. Y quizá lo que me llama la atención para hacer como el resumen con este hilo conductor es, ahora nos encontramos con Pablo que nos recuerda que está en cadenas, pero de nuevo, como ha sido habitual y como usted ya nos lo mostró en unas lecciones anteriores, Pablo trasciende esa situación y él dice, sí estoy en cadenas, pero en realidad yo aquí soy un embajador. ¿Cómo él como embajador, considerando el ambiente militar que ha presentado acá, ahora presenta esa sumisión personal y cómo esto al final también es una misión para la iglesia, pastor? Qué tremendo mensaje el que tenemos aquí en estas palabras del apóstol Pablo. Realmente creo que una de las mentes más privilegiadas que ha tenido la iglesia cristiana, Amén. Después de Cristo, por supuesto. Y a mí me parece, aquí Pablo está casi usando un oxímoron, porque embajador en cadenas, sí. Un embajador no se suponía que estuviera en esa condición. Realmente un embajador, aún modernamente, un embajador es una persona que representa a su país ante otra nación, y es una persona que tiene ciertos privilegios, tiene ciertos derechos, el respeto que se merece, tiene sus credenciales. Imagínense, alguien viaja con un pasaporte que es un embajador, de hecho no es un pasaporte ordinario como el que tenemos nosotros, es especial y eso amerita un trato especial. Y sin embargo Pablo, el gran apóstol Pablo, que ha ido hasta el tercer cielo, en visión o en la carne, él nos deja esa incógnita, que va a escribir casi la mitad del Nuevo Testamento, que ha llevado el Evangelio a todo lugar. Bueno, el gran apóstol, embajador de quién, porque bueno, comencemos por ahí, claro. Era embajador de Egipto, de Babilonia, no, era el embajador del Rey de Reyes, del universo. Era el embajador del Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿cómo ha sido tratado él? Ahora está en cadenas. Ahora, como la mente del apóstol Pablo era muy fértil en imaginación, y aquí tal vez, según lo menciona, no sé si lo leí en esta lección, pero aquí hasta puede ser como un asunto de una cierta ironía que él usa al decir embajador en cadenas, porque en aquella época uno de los distintivos de un embajador era una argolla que llevaba puesta, y entonces era una persona que se distinguía y se reconocía. Y ahora Pablo dice, bueno, mi argolla no es la que le dan al embajador comúnmente, pero son las cadenas. Y entonces él hábilmente pone las cadenas como la credencial de que él en realidad es un embajador enviado
del cielo, pero él está en una lucha espiritual. Me llama la atención la humildad del apóstol Pablo, y esto es, hermano Gerson, de lo que se trata, que habíamos estado estudiando la carta a los Efesios. ¿Por qué termina con oración? Porque todas las bendiciones de Dios y toda esta armadura no van a funcionar si nosotros no estamos respirando en un compañerismo con Dios a través de la oración. ¿Será que el apóstol Pablo tenía miedo? Aquí lo que el apóstol Pablo me está diciendo es, mira, yo no confío en mí mismo. Y si él estuviera escuchando esta lección, él me diría, muchas gracias por todo lo que ha dicho de mí, pero mejor ore por mí, porque no, yo no tengo ningún mérito. Es Dios quien obra a través de mí. Qué tremendo ejemplo el que nos pone el apóstol Pablo. ¿Cuánto, especialmente los líderes de hoy, tenemos que aprender de esto? Por supuesto, él vivía en una atmósfera de oración. Él se había puesto toda la armadura espiritual, y por esa razón él nos ha recomendado para que podamos hacer lo mismo. Amén. Y entonces, pastor, eso me lleva al otro punto. Pablo era consciente de la lucha que enfrentaba y quiere hacer consciente a la iglesia de Éfeso de esa batalla. Y por eso les pide, pónganse toda la armadura. Entonces, trayéndolo para nosotros, ¿por qué es que a veces nos resulta tan difícil, pastor, recordar que estamos en una batalla espiritual que es real, que se cierne todos los días? Tal vez no es que escuchamos una bomba caer a nuestro alrededor, a nuestro lado, pero es una batalla espiritual real y necesitamos ir a este consejo del apóstol que nos ha dicho, pónganse toda la armadura de Dios y háganlo, como me gustaba, como decía usted ayer, con la respiración constante, es decir, orando constantemente. ¿Cómo podemos recuperar esa conciencia del momento en que estamos viviendo de la historia, pastor? Bueno, creo que se ha tocado un punto bien importante que tiene que ver con el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y para nosotros los adventistas del séptimo día, esto es algo que está en el centro de todo lo que nosotros estudiamos y creemos, porque no es solo un detalle más que podemos tener ahí en la Biblia, que hay una lucha. A mí me llama la atención cómo lo ponen algunos de nuestros teólogos de la iglesia, y yo creo que ya alguien lo expresó muy bien, esta relación del conflicto cósmico con este tema. Hay dos declaraciones para aquellos que tienen su lección donde está la parte adicional para el maestro. En la página 140, bueno, en nuestra lección sería la 146, pero en el material auxiliar para el maestro, bajo el título El conflicto de los siglos, me gustaría que nosotros podamos escuchar lo que dice Herbert Douglas, uno de nuestros teólogos, en una manera muy hábil. Él menciona lo que es el conflicto en la teología adventista del séptimo día. Muy bien, dice él, para los adventistas del séptimo día, el gran conflicto es el concepto central que brinda coherencia a todos los temas bíblicos. Trasciende las antiguas divisiones que han fracturado a la iglesia cristiana durante siglos. Trae paz a los adversarios teológicos que de repente ven con una armonía renovada las verdades que cada uno había estado defendiendo vigorosamente. Aquí radica la seguridad del adventismo. Esa unicidad no es un elemento particular de su teología, como la doctrina del santuario. Más bien, el carácter distintivo del adventismo se basa en su comprensión general del mensaje central de la Biblia, que se rige por su principio rector seminal, el tema del del conflicto de los siglos. Amén. Muy bien, aquí podemos ver que en este tema del conflicto, y sabe que tal vez alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué Dios nos metió en este conflicto a nosotros? Pero más bien yo me doy cuenta que esto es al revés. Somos nosotros que lastimosamente como seres humanos escogimos el lado equivocado en este conflicto entre el bien y el mal. Y tenemos que considerar, por eso es tan importante este tema del gran conflicto. Y más bien la Biblia presenta a Dios como un guerrero en nuestro favor, para ayudarnos a escapar del archienemigo que nos tiene a nosotros esclavizados a su bando. Así que esto es realmente maravilloso. Por eso yo quisiera
uniendo este tema del gran conflicto con la armadura, porque usted decía, porque a veces no somos conscientes, y yo creo que aquí podemos terminar con las palabras del apóstol Pablo para luego repasar cada elemento de la armadura en el libro de Romanos, capítulo número 8. Podemos escuchar el llamado del apóstol Pablo en Romanos, el capítulo, tenemos aquí el capítulo número 8 y los versículos, el capítulo número 13 más bien. Hago la corrección, Romanos, el capítulo número 13, vamos a leer los versículos 11, 12 y el 14. Que dicen así: y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y el verso 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Muy bien, noten cómo aquí este tema de la armadura, el apóstol Pablo lo ha tocado también en otra manera para otras iglesias. Y lo que está diciendo al final es, noten, cuando yo utilizo la armadura, lo que estoy haciendo es vistiéndome del Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, vestidos del Señor Jesucristo. Y nos dice, vistámonos las armas de la luz, porque todo esto es espiritual. Todo esto, como lo hemos estudiado esta semana, es algo espiritual. La pregunta es, ¿quiero ganar en este gran conflicto? ¿Soy consciente que estoy en un gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la pregunta es, ¿tengo el cinturón del compromiso, que fue el primero que estudiamos en la armadura del cristiano? Tengo, además de eso, la coraza de justicia, que es una vida santa, mi mente y mis emociones santificadas para Dios. Tengo ese calzado, están mis pies realmente arraigados en el evangelio de la paz, en la seguridad de que Jesús está a mi lado en esta batalla entre el bien y el mal. Me he puesto el casco de la salvación. En otras palabras, soy consciente que en esta batalla un día habrá un final, que no voy a estar aquí peleando para siempre y que esta guerra que estoy peleando no es infructuosa, sino que al final voy a ser heredero de la vida eterna. Amén. Tengo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manejo las promesas de la palabra de Dios y sé qué promesa, a qué promesa recurrir cuando viene la tentación, la duda, el desánimo, los problemas en mi vida. Y también podemos preguntarnos, ¿vivo respirando la atmósfera celestial? ¿Vivo en comunión con Dios mañana, tarde y noche? Que la oración no sea para mí solamente un calendario, un programa nada más, sino que sea algo que esté incorporado en mi vida, sea que me vaya bien, me vaya mal, esté triste, esté contento, tenga éxito, fracase, no importa. ¿Puedo yo hablar con Dios cada aspecto de mi vida? Bueno, creo que si nosotros a través de esas preguntas hemos nuevamente hablado acerca de lo que esta armadura representa para nosotros los cristianos. Hermanos, la victoria es de Cristo Jesús y su victoria es nuestra victoria si nosotros estamos dispuestos a vestirnos con esa victoria que Él ya ganó por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros para que tomemos conciencia de que debemos ser ese ejército unificado que Pablo está llamando en el nombre del Señor para que pelee esta última batalla que tenemos contra el enemigo con la certeza de que ya la victoria está asegurada y muy pronto veremos a nuestro Señor Jesús venir en las nubes de los cielos. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, porque nos has dejado esta lección maravillosa. Señor, solo humildemente te pedimos que nos ayudes a despertarnos. Tu palabra dice que ya la noche está avanzada, ya no es momento que andemos en las obras de las tinieblas. Nosotros somos luz porque tenemos la luz de Jesús
alumbrando en nuestros corazones. Querido Señor, te pedimos que nos des la fortaleza para ponernos del lado del bien, del lado ganador. Ayúdanos a reconocer que estamos en esta lucha. No vamos a confrontar al enemigo en nuestras propias fuerzas. Queremos hacerlo porque Cristo nos da la fortaleza. Bendícenos, Señor, si hay algún soldado tuyo que ahora está caído o está por caer. Padre, infúndele nuevo aliento espiritual para que pueda nuevamente retomar toda esta armadura y, habiendo acabado todo, estar firme. Y si alguien piensa ahora que está firme, ayúdale, Señor, para andar humildemente, siempre dependiendo de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.